Seguimos en la pantalla de Canal E porque en las últimas horas, en los últimos días, estuvimos hablando sobre el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina. Vamos a entender algunos detalles y cuál es el impacto. Esto será en diálogo con Aldo Abraham, que es economista. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Lo mismo digo, gracias por sumarte para darnos detalles sobre este desembolso de 4.700 millones de dólares, condiciones, qué pasará luego de no solamente recibir ese desembolso, sino también efectuar algunos pagos. Mira, dentro de las condiciones que se pusieron están, la verdad, lo que ha propuesto el presidente Javier Milei desde el inicio de su mandato, antes de que se empezara la renegociación, que es no solamente que los ingresos totales del gobierno durante este año coincidan o se equiparen a los egresos totales menos los pagos de intereses, que es lo que solía tratar que lográramos el Fondo Monetario Internacional, que era el mejor de sus sueños, por decirlo de alguna forma, sino que incluso el presidente Milei propuso que los ingresos totales del gobierno coincidan con todos los gastos del gobierno, ¿no? Para que de esa forma no hubiera que financiar más con emisión al Estado y desactivábamos un poco la posibilidad de que continuara el proceso hiperinflacionario que había dejado el anterior gobierno. Esto fue puesto como una de las condiciones dentro del acuerdo con el fondo. Y también hay otra condición que es que las reformas estructurales que está proponiendo a través del DNU y también de la ley Omnibus en gran medida sean una realidad, ¿no? Y de hecho, fíjate que el financiamiento que hemos recibido en parte reconoce que tuvimos que pagar de recursos, en realidad con endeudamiento, ¿sí? Con otro organismo internacional, uno de los vencimientos del acuerdo con el fondo de finales del año pasado, porque en el gobierno anterior había incumplido todas las metas que había renegociado Sergio Massa. Incluso la renegociación terminó allá en agosto del año pasado, ¿no? Pero Sí. igual incumplió todas las metas y por eso no se hizo el desembolso como para pagar ese vencimiento, ¿no? Y nos dieron lo suficiente como para que tuviéramos para pagarle vencimientos por el primer trimestre y poco más. Y yo creo que eso tiene que ver con esta expectativa de ver cuál es el grado de aval que consigue el gobierno tanto en el Congreso, ¿no? Y también por las resistencias de las corporaciones que van a perder subsidios y además privilegios, cuál es la resistencia que va a tener todo este cambio de rumbo que votó la gente, ¿no? En el marco de esa incertidumbre en torno a lo que pueda pasar en el Congreso, a esa resistencia que mencionás, ¿por qué entonces efectivamente el Fondo Monetario le adelantó estos 1.500 millones extras respecto de lo que se esperaba? Mira, porque yo era de los que pensaba que la negociación iba a ser rápida, fue más rápida incluso de lo que yo esperaba, y eso a pesar de que, como te acabo de contar, allá por agosto, como venía creciendo el exceso de gasto público fenomenalmente y se incumplían todas las metas, hubo que renegociar. El ministro Sergio Massa de entonces renegoció las metas con tal de que le dieran los 7.500 millones de dólares que necesitaba para después, comprobamos, gastárselo en la previa de las elecciones para sostener la economía y darle platita, ponerle platita en el bolsillo a la gente. Bueno, después incumplieron todas esas metas. La verdad que no llegábamos muy bien parados a una renegociación, pero fíjate que justo el presidente que ganó con la mayoría del voto de la gente tenía el mandato, porque la mayoría votó eso, los argentinos, de cambiar de rumbo, que es justo lo que en los países del mundo, que son los que pesan dentro de los organismos internacionales, que son organismos políticos, pensaban que la Argentina tenía que hacer. O sea que claramente se dio una coincidencia. O sea, el Fondo Monetario Internacional lo que nos iba a pedir era justamente lo que Javier Milei ya venía haciendo previamente, y ahí es donde se aspectaron todos los planetas y como te digo, la renegociación
fue mucho más rápido de lo que yo esperaba, Ujú. ¿no? Y eso que era optimista yo entre los economistas, ¿no? La celeridad entonces se dio por esto que mencionás y también por aquel plan que desde el inicio y también, bueno, a pesar de haber ido mutando, tienen Luis Caputo, Javier Milei y todo su equipo de trabajo pensando en, por ejemplo, reducir el gasto público y un montón de cuestiones que sabemos que al FMI le gustan y que ya había reclamado, había pedido y eran metas incumplidas. Sí, además porque, a ver, una cosa que hay que entender, no es que el Fondo Monetario Internacional nos estaba pidiendo locuras, ¿no? Porque este es un país que no tenía crédito, y no tenía crédito porque como permanentemente nuestros gobiernos se dedicaron a gastar en exceso, siempre llegábamos a momentos en los cuales era insostenible el nivel de endeudamiento que habían generado con ese objetivo, y terminábamos quebrando con cesaciones de pago, reestructurando la deuda, que para que la gente entienda quiere decir que a quienes nos prestaron plata no le devolvemos lo que efectivamente nos prestaron, ¿sí? Y después, si no teníamos crédito, como pasó varias veces, 3 veces terminó en hiperinflación, y ahora íbamos a la cuarta, quebrando al Banco Central para financiar esos excesos de gasto, parece que no es buen consejo. Y es algo que nosotros no haríamos en nuestra casa, ¿no? Nosotros administramos nuestra casa con austeridad, no andamos despilfarrando y gastando más de lo que podemos. Claro. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a quebrar. Bueno, eso nos pedía el fondo, no parece nada muy irracional, pero parece ser que para los argentinos lo era, y por eso votábamos gobiernos despilfarradores, y ahora, bueno, parece que nos dimos cuenta que hay que votar gente que administre el Estado igual que nosotros administramos nuestras casas, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y yendo a justamente a esa administración, hay que tener en cuenta quién está detrás y quién resiste esas consecuencias, usando ese término que usabas antes de resistencia, ¿no? ¿Cuál es el impacto en la gente a partir de esta negociación, de este desembolso y de lo que el gobierno podría hacer con este dinero a partir de diferentes medidas y expectativas que tiene hacia adelante para aplicar esas medidas efectivamente? A ver, lo primero que hay que entender es cuál es la alternativa, porque si no entendemos cuál es la alternativa a hacer todo lo que se está haciendo, no vamos a entender por qué se está haciendo, ¿cierto? La alternativa a esto es ir a una hiperinflación, y cualquiera que haya vivido, y a mí lamentablemente me tocó 2 veces vivir conscientemente, porque era muy chiquito, en la primera que tuvo la Argentina, que cualquiera que haya vivido una hiperinflación sabe el grado de empobrecimiento en el que sume a toda la sociedad, y cómo manda pero muchísimos argentinos a la pobreza. El incremento de la pobreza es fenomenal cuando hay una hiperinflación, con lo cual eso es lo que hay que evitar, ¿no? Comparado con ese costo, el costo de resolver los problemas de fondo que nos están llevando a una hiperinflación es muchísimo menor, ¿sí? Es como haríamos, si vos haces una macana muy grande en tu casa o en tu trabajo, no es que vas con una varita mágica y plin, se acabó. No, vos haces esfuerzo, sacrificio, resolvés el problema, que es lo que vamos a tener que hacer si no queremos ir a una hiper, y bueno, seguramente esto derivará que ya tendremos un dígito de inflación mensual. Es increíble que festejemos eso el día de hoy, pero bueno, esa es la realidad de la Argentina. En el segundo trimestre y bajando rápidamente, tendremos una economía que en el segundo trimestre se recupere, porque la verdad es que este aval del Fondo Monetario ayuda en ese sentido. Todavía falta que realmente se confirme que hay un aval político y del conjunto de la dirigencia un cambio de rumbo, pero si todo eso se da, vamos a tener una recuperación económica hacia el segundo trimestre que se va a volver cada vez más rápida en el segundo semestre, y ese es el futuro que tenemos hacia adelante, ¿no? Un futuro que va a ser el de un país normal, no de un país que tiene una tendencia al empobrecimiento, de ir de crisis en crisis como veníamos en las últimas décadas, ¿no? Aldo, ¿de qué depende que en el segundo trimestre justamente se tenga ese dígito de inflación? ¿Cuánto incide la aprobación o no de la ley ómnibus? ¿De qué depende? Ya, depende muchísimo de eso, porque fíjate qué notable, ¿no? Donde vos primero ves cuando la gente huye del peso, que es lo que estuvo pasando y era uno de los motores
del proceso hiperinflacionario que teníamos y tenemos, no crean que lo hemos superado. La realidad es que ese motor, en donde vos primero lo ves a esa pérdida de poder adquisitivo, es en los dólares paralelos. Y fíjate qué tranquilidad que tuvieron los dólares paralelos las semanas previas a la asunción de Javier Milei y las semanas posteriores, notablemente. Incluso subieron el tipo de cambio mayorista al doble, más del doble, y todo el mundo decía, ¿por qué no suben los dólares paralelos? Porque justamente la gente tenía confianza en que se gestaba un cambio de rumbo y estaba dispuesta a quedarse con los pesos y no seguir desprendiéndose de nuestra moneda. Ahora, fíjate lo que fueron las últimas 2 semanas, cuando empezaron a existir ruidos, incertidumbre al respecto de que verdaderamente este proceso de reformas estructurales para cambiar el rumbo de la Argentina terminara siendo una realidad, ¿no? Cuando nos empezamos a tener más dudas de que eso pudiera pasar, ¿qué pasó? Bueno, que la gente volvió a huir del peso, pudimos subir los dólares paralelos, volvimos a tener fuga de capitales, ¿no? O sea, esa va a ser nuestra historia. Mientras no se termine de confirmar que tenemos un cambio de rumbo en la Argentina, cada vez que nos alejemos vamos a ver que la gente huye del peso y estamos más cerca de una hiperinflación. Claro. Y cuando más se confirme que vamos a un cambio de rumbo, pues bien, vamos a tener más tranquilidad todos los argentinos, ¿no? Así es. Bueno, Aldo, clarísimo como siempre. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Hasta pronto. Enseguida continuamos con más en Canales.